Imaginemos a un soldado saliendo de su cobertura, dando unos pasos y desapareciendo literalmente entre el entorno. Una cámara apenas puede distinguir su silueta. Una cámara termográfica no puede detectar la característica firma térmica de un cuerpo humano, y el radar recibe una señal tan débil o distorsionada que no puede identificar con precisión el objetivo. Hace tan solo unos años, un vídeo que comenzara así habría parecido pura ciencia ficción. Pero hoy, lo más interesante es que China está investigando tecnologías que nos acercan gradualmente a elementos concretos de este escenario. Esta investigación ya no se limita a las universidades civiles. En 2026, hay investigadores de la Universidad de Ingeniería del Ejército Popular de Liberación y de la Universidad de Ingeniería de la Fuerza Aérea publicaron nuevos estudios sobre camuflaje multiespectral. Los científicos chinos no solo buscan engañar al ojo humano, sino también dificultar al máximo la detección de un objeto mediante diversos sistemas de detección simultáneos. Por ello, el sigilo militar moderno podría ser muy diferente de cómo se ha representado en las películas durante décadas. Un soldado chino no tiene por qué desaparecer literalmente. Si resulta extremadamente difícil detectarlo simultáneamente con una cámara convencional, una cámara termográfica, un sensor infrarrojo, un sensor láser y un radar, el resultado práctico ya empieza a asemejarse a la invisibilidad. Y durante el último año, la investigación china ha dado varios pasos muy interesantes en esta dirección. En junio de 2026, investigadores del campus de Shijiazhuang de la Universidad de Ingeniería del Ejército Popular de Liberación publicaron un estudio sobre una estructura de metamaterial flexible diseñada para operar simultáneamente contra la luz visible, la detección infrarroja y el radar. Para identificar un diseño adecuado, los investigadores utilizaron aprendizaje automático. Los autores señalan explícitamente que los sistemas de detección modernos operan simultáneamente en múltiples rangos espectrales, lo que hace que el camuflaje convencional sea cada vez más insuficiente. Su concepto implica la creación de una superficie flexible cuyas características puedan mejorar simultáneamente el camuflaje en los espectros visible, infrarrojo y de radar. Y preste atención a la palabra flexible. Esto es de vital importancia para el futuro. Una cosa es cubrir una placa metálica plana con un metamaterial experimental. Otra muy distinta es crear una superficie que, en teoría, pueda adaptarse a la compleja forma de un vehículo, un dron, un equipo o, incluso, algún día, elementos de equipo personal. Un estudio aún más impresionante fue presentado en abril de 2026 por un equipo con importantes vínculos con la Universidad de Ingeniería de la Fuerza Aérea de China. Los investigadores denominaron a su desarrollo una piel de camuflaje de metasuperficie. La idea detrás de esta tecnología es que una estructura relativamente compacta podría operar simultáneamente contra diferentes métodos de observación. En el rango visible, los investigadores utilizaron variaciones de la superficie para crear una imagen. En el rango infrarrojo, controlaron la radiación térmica. Y en el rango de microondas, de 8 a 12, alteraron el patrón de dispersión y redujeron la detectabilidad. Además, la estructura demostrada podría crear una ilusión visual y térmica específica para los sistemas de vigilancia. Este es un punto crucial. La próxima generación de camuflaje
no solo ocultará un objeto, sino que obligará a un sensor a recibir una imagen falsa. En otras palabras, en lugar de la lógica habitual de no reflejar la señal, surge una lógica diferente: controlar con precisión lo que ve el sistema de detección. En esencia, esto representa una transición del camuflaje pasivo a un entorno electromagnético programable. Y es precisamente aquí donde comienza a surgir una base científica sólida para la idea de una capa de invisibilidad. En 2025, un equipo de la Universidad del Sudeste en Nanjing demostró experimentalmente una capa programable autoadaptativa que los investigadores denominaron capa de invisibilidad. Su superficie podía alternar entre dos modos. En un modo, se volvía transparente a ciertas ondas electromagnéticas, permitiendo que el objeto en su interior intercambiara información con el exterior. En el otro modo, el sistema modificaba sus características de dispersión y creaba ocultación electromagnética o una ilusión para el detector externo. Pero, una vez más, es importante comprender el matiz que a menudo se pierde en los titulares sensacionalistas. Esto no significa que los científicos colocaran el material sobre una persona y ésta desapareciera ante sus ojos. El experimento se centra principalmente en ondas electromagnéticas dentro de rangos de frecuencia específicos. En otras palabras, el término invisibilidad en la física moderna es mucho más amplio que su significado común para el ser humano. Un objeto puede ser invisible al radar y, al mismo tiempo, perfectamente visible para el ojo humano. Puede mimetizarse con el fondo térmico para una cámara infrarroja, mientras que se hace visible para una cámara convencional, o puede ocurrir lo contrario. Por eso, la principal carrera hoy en día consiste en combinar varias formas de invisibilidad dentro de un solo material. En 2026, CIC, China, publicó numerosos estudios en esta misma línea. En abril, la Academia China de Ciencias presentó una metaestructura diseñada para operar simultáneamente con luz visible, radiación láser, longitudes de onda infrarrojas y microondas. Los investigadores lograron controlar de forma independiente diferentes partes del espectro, creando patrones de color en el rango visible, reduciendo la reflexión en longitudes de onda láser comunes y modificando simultáneamente las propiedades infrarrojas y de microondas de la superficie. En julio de 2026, se publicó otro estudio sobre una metasuperficie monocapa en el que los investigadores intentaron combinar alta transparencia en el espectro visible, camuflaje infrarrojo y sigilo de microondas de banda ancha. El principal problema reside en que las propiedades útiles en un rango espectral pueden interferir con el rendimiento en otro. Por ejemplo, una estructura que absorbe perfectamente ciertas ondas de radio no necesariamente funcionará bien con la radiación infrarroja. Precisamente por eso, crear una piel de invisibilidad verdaderamente universal es mucho más difícil que simplemente desarrollar un buen camuflaje. Ahora surge la pregunta principal: ¿podría todo esto reducirse algún día al tamaño de un traje militar? Teóricamente, algunos elementos individuales sí podrían. Es más, algunos ya se comprenden bien gracias a la física. Empecemos por el ejemplo más obvio, la invisibilidad térmica. El cuerpo humano emite calor constantemente. Por la noche, una persona con ropa normal puede mimetizarse perfectamente con el entorno a simple vista, pero para una cámara termográfica moderna, aparecerá como una figura brillante. Por lo tanto, el camuflaje del futuro debe controlar de alguna manera la radiación infrarroja.
en junio de 2026. Investigadores chinos publicaron un estudio en Light, Science and Applications sobre camuflaje térmico óptico de banda ancha que utilizaba una estructura fotónica basada en dióxido de vanadio. El sistema permitía cambiar la emisividad infrarroja de la superficie en diferentes rangos de longitud de onda, controlando simultáneamente sus propiedades ópticas. Los autores vinculan explícitamente estas tecnologías con el desafío de la detección mediante sistemas multiespectrales modernos. Imaginemos llevar este concepto más allá. La superficie del equipo contiene miles o millones de elementos microscópicos. Los sensores determinan la temperatura y las características del entorno. La electrónica calcula el patrón térmico que debe tener cada sección de la superficie, y el material comienza a modificar su propia emisión infrarroja. En un escenario ideal, en lugar de ver una silueta humana, una cámara termográfica ve prácticamente una continuación de una pared, el suelo, la vegetación u otra parte del fondo. Esto no es magia. Los científicos están trabajando realmente en el control de la emisividad de los materiales. Pero entonces surge el problema de las cámaras convencionales. Aquí existen varios enfoques posibles. El primero es pasivo. El propio material redirige la luz alrededor del objeto de una manera particular. Esta es precisamente la idea clásica de una capa de metamaterial que ha atraído a los físicos durante décadas. Sin embargo, crear un sistema de este tipo para todo el cuerpo humano en todo el espectro visible, desde múltiples ángulos de visión y bajo condiciones de iluminación en constante cambio, es extraordinariamente difícil. La luz abarca un amplio rango de longitudes de onda. Las personas se mueven, los observadores se mueven y las fuentes de luz se encuentran en diferentes lugares. Cualquier pequeño error puede revelar los contornos del objeto. La segunda opción es el camuflaje activo. Las cámaras situadas en un lado del traje capturan el entorno circundante, mientras que la superficie del otro lado reproduce la imagen correspondiente. En esencia, el soldado se convierte en una vitrina andante. A primera vista, esto parece mucho más sencillo, pero plantea un problema de perspectiva. Una imagen calculada a la perfección para un observador puede parecer completamente errónea para alguien situado a varios metros de distancia. Para lograr una invisibilidad visual genuina, la superficie tendría que generar simultáneamente imágenes diferentes para distintas direcciones de visión. Y es aquí donde las metasuperficies podrían resultar mucho más interesantes que las pantallas convencionales, ya que permiten controlar la propagación de la luz a un nivel mucho más fundamental. La tercera opción consiste en no intentar la transparencia perfecta en absoluto. Quizás el traje de invisibilidad militar real parezca inicialmente una versión extremadamente avanzada de un camaleón. Reproduciría automáticamente el color, el brillo, la textura y las características térmicas del entorno circundante. Desde varias decenas o cientos de metros de distancia, una persona inmóvil podría ser extremadamente difícil de detectar, aunque seguiría siendo visible a corta distancia. Para los militares, eso puede ser suficiente, ya que el objetivo del camuflaje militar no es crear un truco fotográfico impresionante, sino reducir la probabilidad de detección. Y es precisamente por eso que la investigación china utiliza con tanta frecuencia el término camuflaje multiespectral. El entorno de vigilancia moderno está repleto de sensores. Los drones utilizan cámaras convencionales e infrarrojas,
Los satélites pueden analizar diferentes partes del espectro. Los sistemas terrestres utilizan radares y telémetros láser. Los algoritmos de inteligencia artificial pueden combinar todos estos datos. Si un objeto solo se camufla a simple vista, esa protección resulta cada vez menos útil. Investigadores chinos afirman explícitamente que la proliferación de sistemas de vigilancia multiespectrales hace que el camuflaje tradicional de modo único sea insuficiente. Por lo tanto, la verdadera capa de invisibilidad del siglo XXI podría resultar ser un sistema de alta tecnología multicapa. Una capa funciona con luz visible. Otra modifica la emisividad infrarroja. Una tercera controla la reflexión de las ondas de radio. Sensores integrados analizan el entorno circundante. Un pequeño ordenador ejecuta inteligencia artificial. Los algoritmos recalculan constantemente los parámetros de la superficie, y todo el sistema debe hacerlo casi instantáneamente a medida que la persona camina, gira, se calienta, se expone a la luz solar o entra en una zona de sombra. Si China logra desarrollar esta tecnología de forma compacta y fiable, la ventaja militar potencial sería enorme. Pero no porque el ejército vaya a contar de repente con supersoldados completamente invisibles. La importancia de esta tecnología es mucho mayor. A lo largo de la historia militar, detectar al enemigo antes de que éste te detecte ha significado obtener una enorme ventaja informativa. Los aviones furtivos se construyen bajo esta idea. Los submarinos también. El camuflaje, la guerra electrónica y la reducción de la detectabilidad funcionan según la misma lógica. Una persona, vehículo o dron cuya probabilidad de detección sea significativamente menor de lo normal, gana más tiempo antes de que el enemigo siquiera se dé cuenta de su presencia. Incluso una reducción parcial del alcance de detección puede alterar la eficacia de la vigilancia, la protección de activos y el reconocimiento. Si llega el día en que sea realmente difícil detectar a un soldado simultáneamente con el ojo humano, una cámara termográfica y la cámara de un dron autónomo, el concepto convencional de seguridad territorial tendrá que cambiar. Las cámaras por sí solas ya no serán suficientes. Los ejércitos tendrán que depender cada vez más de combinaciones de diferentes sensores, incluyendo acústica, radar, lidar, análisis de movimiento, sensores de presión, sistemas de vigilancia distribuidos e inteligencia artificial. Se iniciará una clásica carrera armamentística tecnológica. Cuanto mejor sea la invisibilidad, más rápido surgirán nuevos métodos de detección. Y esta es otra razón por la que la invisibilidad absoluta es extraordinariamente difícil. No basta con que una persona se oculte de la luz. Un ser humano interactúa con el entorno circundante de docenas de otras maneras. Produce calor, producen sonido, sus pies ejercen fuerza sobre el suelo, bloquean y reflejan las ondas de radio, desplazan el aire. En climas fríos, su aliento crea una huella cálida. Durante la lluvia, el agua se comporta de manera diferente sobre la superficie del traje que al aire libre. El polvo puede depositarse sobre el material. Incluso una sombra no desaparece automáticamente. Incluso una figura perfectamente oculta puede revelar su presencia alterando el entorno. Por lo tanto, hacer invisible a una persona desde una dirección para una cámara en un laboratorio es una demostración relativamente sencilla. Lograr que esa persona sea indetectable en el mundo real para una docena de sensores diferentes simultáneamente representa un desafío completamente distinto. Además, existen problemas de peso y consumo de energía. El equipo militar ya incluye protección, sistemas de comunicación, armas, agua,
baterías y otros equipos diversos. Si se añade un sistema de camuflaje activo que requiere cámaras, un módulo informático, electrónica de control y energía para modificar la superficie, el peso se convierte rápidamente en un problema. Además, cualquier componente electrónico activo genera su propio calor, que el sistema debe ocultar. Esto crea una situación casi paradójica. Para ocultar la firma térmica de un ser humano, instalamos equipos que generan calor adicional. Otro problema es la durabilidad. Una metasuperficie de laboratorio puede funcionar a la perfección en una mesa limpia, pero el material militar debe doblarse miles de veces y resistir impactos, humedad, suciedad, fluctuaciones de temperatura y daños físicos. Un solo desgarro no debería convertir todo el traje en un dispositivo electrónico inservible. Por eso, los estudios chinos sobre estructuras flexibles resultan particularmente interesantes. Pasar de muestras experimentales rígidas a materiales flexibles es uno de los pasos necesarios para las aplicaciones prácticas, pero incluso eso dista mucho de ser una solución definitiva. Existe además un problema óptico fundamental. Para que una persona se vuelva verdaderamente transparente, la luz que de otro modo atravesaría el espacio ocupado por su cuerpo tendría que redirigirse de alguna manera alrededor del cuerpo y retomar su trayectoria original como si el obstáculo nunca hubiera existido. Esto tendría que funcionar prácticamente en todo el espectro visible y desde una enorme cantidad de ángulos de visión. Si una persona mira un objeto de frente, se requiere una distribución de luz. Un observador situado a un lado requiere una completamente diferente. Una cámara desde arriba requiere una tercera, y todo esto tiene que funcionar simultáneamente. Precisamente por eso, la mayoría de las capas de invisibilidad reales actuales siguen estando limitadas por frecuencias, geometrías o condiciones experimentales específicas. El estudio de 2025 de la Universidad del Sudeste es un buen ejemplo. Demuestra la existencia de una capa de invisibilidad, pero electromagnética, y operando dentro de un sistema especializado, en lugar de una capa óptica universal al estilo de Harry Potter. Sin embargo, la historia de la tecnología demuestra que las limitaciones iniciales de los laboratorios no implican necesariamente que una tecnología carezca de potencial. Las primeras computadoras ocupaban habitaciones enteras. Los primeros láseres parecían dispositivos sin aplicaciones obvias para el mercado masivo. Las primeras cámaras termográficas eran enormes y extremadamente caras. Un teléfono inteligente moderno hoy en día contiene simultáneamente cámaras, lidar en algunos modelos, procesadores sofisticados y capacidades de computación que habrían sido inimaginables en un dispositivo de bolsillo hace varias décadas. Por lo tanto, la cuestión no radica tanto en si es físicamente posible controlar la luz, la radiación infrarroja y las ondas de radio. Ya sabemos que esto es posible bajo ciertas condiciones. Las cuestiones clave giran en torno a la escala, el coste, la velocidad de reacción, la flexibilidad, el rango de frecuencias y la capacidad de integrar todas estas funcionalidades en un único sistema práctico. China, sin duda, considera el camuflaje multiespectral un campo de investigación de gran relevancia. Además, el número de estudios asociados a la Universidad de Ingeniería de la Fuerza Aérea, la Universidad de Ingeniería del Ejército, laboratorios chinos clave y universidades civiles importantes, sugiere que no se trata de un experimento aislado. En 2026, surgirán nuevos sistemas de sigilo infrarrojo y de microondas, metasuperficies transparentes, ilusiones electromagnéticas programables
y estructuras optimizadas mediante aprendizaje automático. Por ejemplo, otro estudio de 2026 de la Universidad de Ingeniería de la Fuerza Aérea describe una metasuperficie transparente con camuflaje digital combinado con sigilo infrarrojo y de microondas. Y en mayo, investigadores de la misma universidad demostraron un dispositivo programable capaz de reconstruir dinámicamente un patrón de dispersión de microondas y crear la ilusión de un objeto diferente con una conmutación medida en decenas de microsegundos. Esto nos lleva a un escenario aún más futurista. Quizás el objetivo final de estas tecnologías no sea simplemente la invisibilidad, sino la identidad controlable de los objetos. Imagínese un material capaz de elegir qué hacer. Reduzca su detectabilidad ahora. Imite una firma de radar completamente diferente un segundo después. Luego, cambie su patrón infrarrojo mientras adapta simultáneamente su color visible al entorno circundante. En lugar de un camuflaje estático, tendríamos una cubierta física programable, esencialmente algo como una pantalla, pero que controla no solo una imagen visible, sino todo un conjunto de características electromagnéticas de un objeto. Si se agrega inteligencia artificial a dicha superficie, el sistema podría determinar de forma independiente qué modo es más efectivo en un entorno particular. Las cámaras detectan un bosque y la superficie cambia su patrón óptico. Los sensores de temperatura determinan el fondo y se ajustan las emisiones infrarrojas. Cuando se detecta una señal de radar, se modifican las características de la reflexión de microondas. Este tipo de automatización parece mucho más realista a corto plazo que un interruptor de ciencia ficción entre lo visible y lo invisible. Además, es casi seguro que estas tecnologías serán inicialmente mucho más útiles en vehículos que en humanos. Un dron, un pequeño robot terrestre, un automóvil o un objeto estacionario tiene más espacio para la electrónica y las baterías, menos requisitos de flexibilidad de materiales y una geometría más predecible. Solo cuando la tecnología sea más delgada, económica y duradera, será posible considerar seriamente una versión totalmente portátil. Pero si eso llega a suceder, las consecuencias irán mucho más allá del ámbito militar. Las superficies invisibles o que se mimetizan visualmente podrían transformar la arquitectura, los automóviles, la realidad aumentada, la privacidad y el diseño de dispositivos. En 2023, en Xi Huipo-6, el físico chino Xu Junhao demostró públicamente un efecto óptico en el que parte del cuerpo de una persona parecía desaparecer tras un panel de lentes cilíndricas. Se trataba de una demostración óptica relativamente sencilla, más que de una auténtica capa de invisibilidad universal, pero el propio científico afirmó que los avances en materiales podrían conducir a una mayor aplicación de las tecnologías de invisibilidad. Y quizás esta sea la conclusión más inusual de toda la historia. Una capa de invisibilidad no aparecerá de la noche a la mañana, ni será el resultado de un único invento revolucionario. Lo más probable es que la vayamos construyendo gradualmente a partir de decenas de tecnologías independientes.